Bienvenidos a la sesión de Medicina Vascular en el Precongreso 2020 del Instituto Cardiovascular. Mi nombre es Fernando Belcastro, soy el coordinador de Medicina Vascular del Instituto. Hoy vamos a hablar específicamente de un tema que es el paciente con isquemia crónica que amenaza una extremidad inferior. Este tipo de pacientes, como ustedes saben, son los pacientes más enfermos dentro del espectro cardiovascular, con mayor morbilidad y mortalidad. El enfoque de hoy va a ser desde el punto de vista de la revascularización. Por eso tengo al lado mío al doctor Pablo Máscolo, quien va a abordar el tema desde el punto de vista endovascular, y a mi izquierda el doctor Ignacio De Luca, que va a hablar desde la visión del cirujano. Así que empezamos por el doctor Pablo Máscolo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Fernando. Mi tema es dónde estamos parados hoy en cuanto al tratamiento endovascular de la isquemia crónica que amenaza una extremidad inferior. Y dónde estamos parados es un escenario que a nivel mundial se produce una amputación del miembro inferior cada 30 segundos en pacientes diabéticos. La isquemia crítica sabemos que es el estadio final de la enfermedad vascular, en donde nuestros pacientes tienen dolor en reposo y pérdida de tejido tisular, ya sea menor o mayor, o ulceración o gangrena, y tienen un pronóstico claramente desfavorable si no son revascularizados a tiempo. Es una prevalencia del 1 al 2% en la población general, pero asciende al 11% en pacientes con enfermedad vascular documentada. Y si no son revascularizados al año, presentan un porcentaje del 25% de muerte cardiovascular, 25% de amputación y solo el 50% viven evitando amputaciones. En cuanto a su incidencia, tenemos que tener en cuenta que los pacientes diabéticos son los de mayor riesgo, en donde tienen 6 veces más chances de sufrir isquemia crítica. Y esto se ve claramente demostrado en el pronóstico a largo plazo, en donde según el estatus clínico, si se fijan en el gráfico de la izquierda, en azul la curva es de pacientes sin enfermedad vascular, en verde con enfermedad subclínica y rojo con enfermedad clínica, y claramente el pronóstico es cada vez peor. Y en cuanto al índice tobillo-brazo, a medida que va empeorando esta medición, también se afecta en forma significativa la mortalidad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué seguimos amputando pacientes? Y parte de la respuesta tiene que ver con lo que es la derivación tardía, la cual genera demoras tanto en el diagnóstico como el tratamiento incorrecto de la infección y de la isquemia amenazante del miembro, generando una falta de coordinación en el abordaje diagnóstico y terapéutico, por lo que es fundamental interconsultar a tiempo para prevenir amputaciones. Sabemos que la revascularización es solo una parte del rompecabezas. Las guías recomiendan el abordaje a través de equipos multidisciplinarios, esto lo han evidenciado las distintas guías, y a su vez también ha habido beneficio en publicaciones del manejo multidisciplinario, en el cual se han reducido en forma significativa tanto la amputación como la mortalidad a largo plazo trabajando en equipo multidisciplinario. Las metas en la revascularización de la isquemia crítica tienen que ver con aliviar el dolor, curar las úlceras, prevenir las amputaciones mayores, mejorar la calidad de vida del paciente y prolongar la expectativa de vida. Y este gráfico es para demostrar que con una presión de perfusión a nivel del tobillo por menor a 70 milímetros de mercurio es muy poco probable que logremos curar una herida. Por lo tanto, es fundamental, nuevamente remarco el concepto de la revascularización para la curación de las heridas. Sabemos que hay predictores mayores de amputación mayor a 12 meses, como los pacientes con hemodiálisis o pacientes con grados avanzados de infección. Y a su vez hay predictores negativos en los cuales los pacientes con heridas limitadas a los dedos o que tengan flujo visible hacia la herida en la angiografía se van a comportar como factores, preventivos de la amputación mayor.
Bien, en cuanto a lo que es la revascularización, quiero resaltar que no termina a nivel del tobillo, sino que hoy en día tenemos posibilidad de hacer tratamiento endovascular debajo del tobillo, en las arterias plantares, las arterias pedias, revascularizar el arco plantar, que eso nos permite mejorar directamente la perfusión del área isquémica o ulcerada, mejorar el flujo de salida de revascularizaciones más proximales y también nos permite usar el arco plantar como alternativa para cruzar, digamos, hacia el otro lado en caso de una revascularización anterograda fallida. Bueno, en estos dos gráficos se ve a la izquierda una angiografía en la cual hay ausencia de arco plantar y a la derecha un arco plantar permeable. Y como les comentaba, la preservación del arco del pie se comporta como un predictor de preservación del miembro inferior, ¿sí? A su vez también el blush de la herida, que es como se ve ahí en las flechas, es la opacificación de los vasos que circundan el área de la lesión, también es un predictor de preservación del miembro inferior. Y para todo esto también se han ido incorporando distintos accesos no convencionales, que ya dejaron de ser solamente los accesos femorales, sino que también utilizamos acceso popliteo del tronco tibio peroneo, de ambas arterias tibiales, incluso el acceso pedio, que nos permite realizar angioplastias más distales y más complejas. Acá, bueno, en este gráfico de video, digamos, vemos cómo se utiliza un acceso de tibial posterior guiado por ultrasonido, lo que permite recanalizar esta arteria en forma retrógrada. Y en cuanto a lo que es la estrategia endovascular versus la quirúrgica, sabemos que es algo que ya viene hace muchos años. Fíjense este artículo del año 91 del New England Journal of Medicine, en el cual comparan una técnica con la otra. Y lo último, digamos, que hay son las guías vasculares que se presentaron el año pasado, en la cual recomiendan el tratamiento endovascular como primer abordaje, reservando al bypass como una opción secundaria. En estas guías está publicado un algoritmo en el cual, por supuesto, hay que hacer una valoración del estadio clínico del paciente, de su expectativa de vida, del riesgo del procedimiento y si es candidato a revascularización. Y en ese caso, en pacientes de alto riesgo, recomiendan la revascularización por vía endovascular. Y en pacientes con un riesgo estándar, se debe evaluar la disponibilidad de vena safena y recomiendan el tratamiento endovascular o quirúrgico de acuerdo a la decisión del equipo multidisciplinario. Las ventajas del tratamiento endovascular es que es menos invasivo, tiene menor morbimortalidad con una eficacia similar comparada a la cirugía y menor estadía hospitalaria, así como también una recuperación más rápida y que los pacientes prefieren el tratamiento endovascular. También decirles que hay un gap en la evidencia muy importante. Fíjense la cantidad de estudios de landmark en enfermedad coronaria y cerebrovascular contra solamente un estudio randomizado, 452 pacientes randomizados en isquemia crítica, con un total de 10 millones de individuos afectados en los Estados Unidos, ¿sí? En este metaanálisis que engloba 23 estudios de comparación del tratamiento endovascular versus el quirúrgico, solo hay un randomizado y concluye que hay escasez de datos de alta calidad para guiar las decisiones clínicas. En cuanto a los estudios publicados, bueno, está el estudio BASIL, que es un estudio ya histórico de 15 años, se hizo en el 2005, en el cual no hubo diferencias significativas en cuanto a sobrevida libre de amputación entre cirugía y tratamiento endovascular. Y decirles que están por salir los resultados tanto del BASIL 2 como del BEST CLI, que es el mayor randomizado, que va a aportar evidencia de grado 1 y va a comparar tratamiento endovascular versus cirugía. También está en marcha el estudio BASIL 3, que es solamente de tratamiento endovascular y va a aportar información, digamos, de los distintos tratamientos y las opciones que tenemos de tratamiento endovascular. Y para finalizar, mostrarles este caso de un paciente con isquemia crítica, con lesiones tróficas en cara externa de la pierna derecha y una lesión plantar
que revascularizamos en el instituto. Fíjense que en la angiografía tiene oclusión de ambas arterias tibiales, con lesión severa del tronco tibio peroneo y de la arteria peronea, con recanalización a nivel distal de ambas tibiales. Y luego de la angioplastia que se hizo con balón, observamos la repermeabilización de las tibiales y la mejoría franca del flujo a nivel distal, con el seguimiento en el cual vemos cómo va curando esta úlcera. Eso fue a 30 días, a 60 días, ya prácticamente a los 6 meses, muy poquito por cerrar, con lo cual tuvo una evolución muy favorable. Y como concepto final es decirles que la revascularización es clave en el tratamiento del paciente con isquemia crítica. Se debe referir a los pacientes con sospecha de isquemia crítica a un especialista vascular para considerar salvar el miembro. El abordaje a través de un equipo vascular multidisciplinario es recomendado. La isquemia crítica no tratada determina un mal pronóstico en términos de amputación y muerte, y el tratamiento endovascular es efectivo en evitar amputaciones mayores y es considerado la primera opción siempre que sea factible. Muchas gracias. Gracias, Pablo. La verdad que es interesante cómo cambió una especialidad que es el tratamiento endovascular de estas lesiones. Muchos años el único tratamiento era la cirugía y en estos pacientes es un problema. Como dije al principio, son pacientes de alto riesgo. 90% es aproximadamente la prevalencia de enfermedad coronaria, con lo cual el riesgo de llevar a estos pacientes a quirófano es alto, por lo tanto hay que seleccionar bien esos pacientes. Después, ahora el doctor De Luca nos va a hablar acerca del punto del bypass. La angioplastia, primero, es una opción atractiva en estos pacientes tan enfermos y es interesante la mejoría en cuanto a lo técnico, nuevas vías de abordaje, tener un nuevo territorio que hasta ahora no se le dio mucha importancia, el territorio inframaleolar. Hoy por hoy a estos pacientes la resolución de esos territorios pueden ayudar a amputar miembros. Así que me parece muy interesante y sobre todo el abordaje multidisciplinario que estos pacientes necesitan y es fundamental. Ahora sí, vamos a ver con el doctor De Luca su mirada quirúrgica de estos pacientes. Bueno, muchas gracias Fernando, Pablo, excelente charla. La verdad que tendríamos que, antes de empezar con mi turno de las filminas, de ver un poco respecto a lo que es suprapatelar, infrapatelar, porque eso va a ser un gran cambio en este último tiempo y creo que desde el punto de vista endovascular, que es lo que hacemos en conjunto, lo infrapatelar va todo en forma endovascular, pero bueno, ahora lo vamos a ver en las filminas. Desde el 2011 en adelante hubieron varias guías, que estas fueron cambiando, hasta llegar a las guías globales del 2019, donde se juntaron las guías americanas, las europeas con otras sociedades científicas y establecieron una guía de tratamiento ya global, donde puede aplicarse a todos los países y no solo a los del primer mundo. Hubo cambios, que son varios y no los vamos a enumerar ahora, pero bueno, como dijo Pablo, sabemos que la isquemia crítica abarca el 0,4% de la población mundial, que esto es, la verdad que es mucho, que tenemos desde el paciente asintomático hasta la isquemia crítica, asciende hasta un 29% el riesgo de amputación, en realidad es del 4 al 27%, con una morbimortalidad cardiovascular del 9 al 25%, por eso tratamos de enfocar a estos pacientes en forma conjunta, con un cardiólogo, con un médico hemodinamista, un cirujano, un diabetólogo, curación de heridas, somos todos un equipo que tratamos de prevenir las amputaciones. Sabemos que es una pandemia que abarca sobre todo aquellas clases sociales de bajos y moderados recursos, con un riesgo de amputación del 25% al año si no le damos una opción tanto quirúrgica o endovascular. Hay que tener en cuenta que la cirugía tiene menor morbimortalidad respecto a la amputación. El fracaso de una revascularización luego de la curación de una lesión no significa volver a tenerla. Siempre es mejor una amputación menor del pie, en el pie, y revascularizar que ir directamente a una amputación suprapatelar. Y si la arteriografía no muestra arterias distales de salida permeables, lo que tenemos que hacer es ir a hacer una arteriografía selectivamente la disección del miembro inferior infrapatelar. Las guías globales tenían como objetivo principal de estos pacientes para prevenir la amputación reducir la morbimortalidad
cardiovascular, ¿sí? No solo el miembro, sino todo el paciente. Y esto se hace con un tratamiento agresivo de los factores de riesgo y el mejor tratamiento médico, que solo hacemos en el cardiovascular, en el ICVA, en forma multidisciplinaria. ¿Cuáles son los criterios para ejercer una buena práctica? Actuar de acuerdo a los niveles de evidencia, disponibilidad de recursos del médico y del centro, un correcto entrenamiento profesional, la derivación al profesional adecuado y adaptar a la preferencia del paciente, como dijo Pablo, siempre y cuando sea posible. Respecto a la cirugía, sabemos que tiene mayor permeabilidad en el tiempo, pero la morbimortalidad supuestamente es mayor, y respecto al tratamiento endovascular sabemos que tiene menor permeabilidad en el tiempo, pero menor morbimortalidad. Cualquiera de las dos prácticas sí o sí va a necesitar un tratamiento posterior, que esto puede ser con un antiadherente plaquetario o con anticoagulación a bajas dosis. La cirugía se puede revascularizar con diferentes técnicas. Sobre el miembro isquémico, el bypass es la técnica quirúrgica más común para tratar lesiones múltiples en un miembro isquémico por vías anatómicas o extraanatómicas, y obviamente que la opción es la última opción que queremos y que vamos a realizar. Si nos basamos en la revascularización basada en la evidencia, Pablo nos hablaba que lo endovascular va primero, pero hay ciertas controversias respecto a si realmente es así, si tenemos que ir a lo endovascular, y esto se basa en según la situación anatómica que tenemos que ir a revascularizar. No es lo mismo infrainguinal que infrapatelar. El estudio Basil, como decía Pablo, comparaba lo que es el bypass con la angioplastía en pacientes con una sobrevida mayor a 2 años, y se podía ver que el bypass tenía mejor permeabilidad en el tiempo, así como también se pudo observar que en aquellos pacientes que se les realizaba un bypass posterior a un tratamiento endovascular, les iba peor que aquellos que se realizaban un bypass primario. En otros 9 estudios se comparó la cirugía con el tratamiento endovascular y se podía ver que la morbimortalidad era prácticamente similar en un grupo que en el otro, en la cirugía que en el tratamiento endovascular, pero la permeabilidad del bypass era mayor en la cirugía siempre y cuando se realizaba con vena. Ahora, si lo hacemos con prótesis, quizá uno opta más por hacer un tratamiento endovascular. Continuando con la revascularización basada en la evidencia, tenemos que tener un buen flujo de entrada, por lo tanto, en muchas ocasiones realizamos tratamientos híbridos, realizamos una endarterectomía de la cámara femoral y después vamos en forma endovascular a hacer los tratamientos infrapatelares, o en forma proximal colocamos un stent o una angioplastía a nivel aortoilíaco para que el bypass o la angioplastía que se haga infrapatelar no se termine ocluyendo por bajo flujo. Entonces, aquellos pacientes con enfermedad infrainguinal con un riesgo moderado, es electivo hacer un bypass si la vena es de buena calidad. Ahora, en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular alto, uno trata de optar por un tratamiento endovascular. En lo que es, o sea, por debajo de la rodilla, el tratamiento endovascular todavía, como nombraba Pablo, no hay unos papers, unas guías que nos recomiendan al 100% realizar en forma endovascular, pero sí es cierto que es una técnica que ante un riesgo cardiovascular alto o moderado, o que no se puede hacer una cirugía, podemos optar por esa opción. Respecto a la cirugía, pasa algo similar con lo que es infrapatelar, porque depende mucho de la técnica o de la experiencia del cirujano que vaya a usar, y no hay publicaciones. Por lo tanto, en lo que es infrainguinal, lo que es el sector fémoro-popliteo, el bypass venoso-safeno es de elección. Esto ya viene desde el 2011 con una indicación clase 1A. Tiene una permeabilidad a 5 años con una vena del 70%, 25 años a 25% con prótesis. Y lo que es infrapatelar, con vena, el bypass tiene una permeabilidad a 4 años del 73%. Hay guías que van a salir, como nombró el doctor Máscolo, que recién van a estar para el 2021, y ahí quizá vamos a cambiar un poco nuestra proyección más hacia el tratamiento endovascular, o no lo sabemos, lo vamos a ver en el próximo año, pero lo que sí sabemos que en el postoperatorio tenemos que prestarle mucha atención, porque el problema del fracaso de la revascularización de estos pacientes se produce por una trombosis a nivel de las anastomosis o en el sitio de la angioplastía. Esto ya se nombraba en el COMPAS
pero en el Voyager Pad ya nos nombra que con un bajo riesgo de sangrado podemos mantener la permeabilidad de la angioplastía o del bypass, y es sumamente importante porque tenemos que cuidar la salida de ese miembro isquémico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ignacio. Bueno, bastante claro en lo que es la selección del paciente para cirugía, donde el riesgo tiene que ser bajo o moderado, complejo en estos pacientes, pero esos pacientes con ese riesgo y con una buena vena, como bien dijo Ignacio, son candidatos, podrían ser candidatos a cirugía de bypass, mientras hoy por hoy sigamos con este déficit de información que nos brindarán los estudios randomizados en los próximos años. A mí me gustaría resumir un poco estas dos charlas a lo que un poco hace o define la última guía del año pasado de isquemia crónica que amenaza el miembro inferior, donde primero cambió la definición, pasando de la clásica isquemia crítica hecha por los años 80 a esta nueva definición donde toma en cuenta el tiempo, que son más de 2 semanas, toma la importancia en cuanto a la amenaza del miembro inferior y agrega parámetros hemodinámicos en la definición. Y por ahí la conclusión, que también juntan las dos charlas, es que cuando uno va a decidir una revascularización, no solamente la anatomía define o el tipo de lesión define, por un lado, obviamente, las características del paciente, el riesgo del paciente, por otro lado, el tipo de lesión, el tipo de úlcera, para eso hay una clasificación que es la WIFI, que define bien la lesión, la isquemia y si está el grado de infección, y por último la anatomía. Por lo tanto, uno para definir la revascularización debería tener en cuenta, por un lado, las características clínicas del paciente, la lesión y la anatomía. Y ahora, para continuar, quiero hacerle algunas preguntas a los expositores. Pablo, te quería preguntar con respecto a los balones con drogas con Paclitaxel. Como sabés, hay información, el clásico metaanálisis de Katsanos, donde evidencia en claudicantes, fundamentalmente, un incremento de la mortalidad. Sabemos las limitaciones que tiene un metaanálisis, pero bueno, es una información que la verdad convulsionó a la comunidad médica y quirúrgica vascular. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bien, tal cual como vos decís, es un metaanálisis que la verdad que arrojó mucha controversia al uso de Paclitaxel. Y de estas limitaciones quisiera, digamos, aclarar que no se ha logrado conocer el mecanismo fisiopatológico por el cual el Paclitaxel podría aumentar la mortalidad tardía, ¿no?, luego de los 2 años, ni tampoco una relación dosis-efecto al margen de las limitaciones del metaanálisis propiamente dicho. Han habido, digamos, múltiples reuniones de la FDA, paneles de expertos, y lo último que se ha formado es una coalición multi-especialidad de Paclitaxel que está integrada por especialistas que tratan la enfermedad vascular de las distintas sociedades, del American College of Cardiology, del American Heart, de las sociedades de cirugía vascular y endovascular. Esto en octubre ha salido esta información en la cual ellos concluyen diciendo que hay que tomar con mucha precaución esta información. Sabemos que puede haber un aumento de la mortalidad tardía, pero que es necesario, digamos, que se desarrollen nuevos estudios para lograr confirmar esto. Y a su vez también indican de que se conoce un beneficio, ¿no?, en la mayor permeabilidad en cuanto al uso del Paclitaxel, por lo tanto se debe, digamos, valorar cada paciente, riesgo-beneficio, e incluso charlarlo con el paciente, comentarle que hay esta evidencia que es controversial, que por un lado se cree que podría aumentar la mortalidad, pero por el otro lado aumenta, digamos, la permeabilidad. O sea que eso creo que sería lo último que hay de información en cuanto al Paclitaxel.
Gracias, Pablo. Ignacio, vos hablaste en tu charla del tratamiento combinado de antiagregación y anticoagulación en estos pacientes. Como saben, no teníamos muchos tratamientos específicos para el paciente con enfermedad vascular periférica, solamente el cilostazol en el claudicante, y desde el punto de vista farmacológico no teníamos ninguna otra cosa para reducir eventos del miembro inferior. Con el Compass y luego el Voyager, bueno, tenemos una herramienta que es el Rivaroxaban 2,5 cada 12 más aspirina 100 miligramos, que demostró reducción de los eventos, de los MEIL, ¿no? De las amputación, isquemia aguda. ¿Vos a qué paciente le indicarías Rivaroxaban en bajas dosis y aspirina en bajas dosis? Bueno, sabes que esto era algo que nosotros lo veníamos haciendo ya hace rato, no a 2,5 de Rivaroxaban porque no existía en el mercado, pero sí anticoagulábamos a los pacientes cuando tenían una muy mala salida. El objetivo de la revascularización, más allá que nosotros le podamos hacer un puente que sea muy bueno o con vena, o hagamos una angioplastía infrapatelar con un balón con drogas, o si hace falta colocar un stent, que no es lo ideal, la realidad es que la salida es lo más importante. Si nosotros no tenemos salida, lo que hagamos se va a tapar. Y mal que mal, cuando pasamos una cuerda o instrumentamos en forma quirúrgica las arterias, sí o sí hay una reacción inflamatoria y eso va a repercutir en todo el miembro. Por lo tanto, en aquel paciente con una mala salida, que en estos pacientes con isquemia crónica, isquemia crítica, generalmente la mayoría tienen muy mala salida, bueno, en esos pacientes yo creo que la anticoagulación a baja dosis sería sumamente importante para preservar el miembro. Y bajo riesgo de sangrado, ¿no? Bueno, eso es importante supuesto. también porque bueno, ambos estudios demostraron, sobre todo el Compass, un incremento del riesgo de sangrado. También podremos agregar los pacientes con enfermedad polivascular, que podrían ser también beneficiados por esta estrategia, pero claramente desde el punto de vista quirúrgico puede ser una opción válida lo que decís del bypass con mala salida. Ya para ir terminando, les quiero hacer una pregunta a los dos. Pablo, ¿vos qué paciente como hemodinamista le recomendarías cirugía? Bueno, una buena pregunta. La verdad es que creo que hoy en día contamos con muchas herramientas para poder pensar en angioplastia en un gran número de pacientes. Esa es la realidad, digamos, para ser sincero. Sobre todo los pacientes que uno piensa que por ahí son peores candidatos para un tratamiento con angioplastia son pacientes con oclusiones muy largas y calcificadas que abarcan varios segmentos, con recanalizaciones muy distales. O sea, me imagino un paciente con una oclusión de femoral, de femoral superficial, de poplitea, con una recanalización más distal. Entonces yo creo que ese sería un paciente en el cual uno pensaría en evaluarlo para cirugía si fuera factible. Sí. Perfecto. Muy bueno que uno ya intentó el tratamiento vascular y fracasó. Está claro que esos son candidatos quirúrgicos. Y la misma pregunta va para vos, pero al revés. ¿Qué pacientes como cirujano, entiendo que vos haces los dos procedimientos, pero como cirujano vascular le indicarías angioplastia? Bueno, si vamos a una opinión personal, no tanto lo que dicen las guías, la realidad es que si tiene una buena vena, yo la guardaría para cuando el paciente ya no tenga más opción ni tanto en forma endovascular. El sector fémoro-popliteo, la realidad es que en la mayoría de los casos hay muy buenos stents y muy buena tecnología a mano que lo podemos revascularizar. Las guías dicen que el sector fémoro-popliteo, como lo describí, tenemos que revascularizarlo con vena, pero la realidad es que la vena, en el punto de vista anatómico, si nosotros tenemos que ir distal, no tenemos otra opción. Le podemos hacer con la vena cefálica, con la safena externa, pero la vena safena interna es la mejor opción que tenemos. Entonces, yo intentaría más un tratamiento endovascular para todo el sector femoropopliteo e infrapatelar, y en caso de que fracase el tratamiento endovascular, guardar esa vena para ir a hacer un bypass distal a una tibial anterior, una tibial posterior, al arco plantar, lo podemos hacer,
pero la vena hay que cuidarla porque una vez que nos quedamos sin vena ya no hay más solución para el paciente. Bueno, clarísimo los dos. Yo para cerrar me parece como concepto importante es que estos pacientes con isquemia crónica amenazante del miembro inferior son pacientes de altísimo riesgo cardiovascular. Eso hay que tenerlo en mente. Todos tienen que estar con medicación cardioprotectora, con altas dosis de estatinas, antiagregados, y bueno, obviamente con un seguimiento estrecho y obviamente descartando enfermedad coronaria, eso como primer concepto grande. Hoy la ciencia y la tecnología nos ofrece nuevas herramientas desde el punto de vista farmacológico. La idea del doble bloqueo plaquetario y de la anticoagulación con el rivaroxaban y la aspirina demostró reducción de eventos cardiovasculares y también eventos en el miembro inferior, así que tenemos una nueva herramienta farmacológica y también tenemos nuevas herramientas desde el punto de vista endovascular, sobre todo que nos permita que hoy sea la técnica de elección en estos pacientes, pero siempre personalizando la indicación del tratamiento y trabajando y decidiendo en equipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.